Capacitancia de dos cascarones esféricos. ¿Cuál es la capacitancia de un capacitor que consiste de dos cascarones esféricos metálicos concéntricos? Aquí está el diagrama. Tenemos nuestro primer cascarón metálico con un radio A y nuestro cascarón interno con un radio B. Aquí, bueno, parecieran solo círculos, pero son esferas. La carga superficial del cascarón interno es Q y como es un capacitor, entonces la carga superficial es menos Q para el cascarón externo. Lo que nosotros queremos saber es cuál es la capacitancia. Entonces podemos usar la siguiente relación. Tenemos entonces que la capacitancia es igual a la carga de mi capacitor sobre la diferencia de potencial de este. Y como nosotros sabemos cuál es la carga y qué es Q, lo único que tenemos que encontrar es la diferencia de potencial de este sistema. Ahora podemos calcular la diferencia de potencial a través del campo eléctrico. Nosotros sabemos que el campo eléctrico entre las dos capas es debido solamente al cascarón interno. Recuerden que si nosotros ponemos aquí una superficie gaussiana, lo único que tenemos dentro y por lo tanto la única fuente para nuestro campo eléctrico va a ser este cascarón. El campo eléctrico entonces entre nuestros cascarones va a ser igual a la carga sobre 4pi epsilon 0 r cuadrada, donde r es el radio. Esto lo sacamos directamente de Coulomb, pero bueno, también podríamos haberlo sacado si hubiésemos puesto, como les comentaba, una superficie gaussiana. Ahora que nosotros tenemos el campo eléctrico, podemos calcular la diferencia de potencial. Así, al sustituir el valor de nuestro campo eléctrico en nuestra relación para calcular la diferencia de potencial entre los cascarones, entre los distintos radios, tenemos que esto es igual a la integral de Q sobre 4pi epsilon 0 de R sobre R cuadrada. Esta integral me va a dar menos 1 sobre R. Y bueno, esta parte de aquí es constante. Entonces ahora hay que evaluar en los intervalos de integración. Evaluamos y bueno, este signo negativo lo voy a absorber y poniendo esta diferencia invertida, ¿no? Nos habría quedado menos 1 sobre A menos 1 entre B, pero bueno, aquí este signo negativo pues ya está acá, invirtiendo esta relación. Y entonces tenemos que la diferencia de potencial nos queda de esta forma, que era la única incógnita que nos hacía falta para conocer la capacitancia de nuestro sistema. Así vamos a sustituir. De esta forma nosotros obtenemos que la capacitancia, al sustituir los valores de la carga y la diferencia de potencial, nos queda como 4pi epsilon 0 sobre 1 entre B menos 1 entre A. Hacemos este producto, esta resta, tenemos que A menos B sobre A entre B y pues pasamos de este lado la parte que estaba dividiendo, la pasamos arriba y nos queda esta forma, que está muy interesante, no depende para nada de la carga en este caso, y solo depende de los radios de nuestros cascarones. Hay un caso límite que podemos observar y está muy padre. Imagínense que esta esfera, que ambas esferas son muy muy grandes, pero la diferencia entre ellas es muy pequeña, es decir, B es mucho mayor a A menos B. Entonces localmente nosotros podríamos ver este capacitor, estas esferas, como un capacitor de planos, no de esferas concéntricas. Y entonces si hacemos esa aproximación y sustituimos la diferencia entre los radios A menos B como la distancia entre nuestros planos, S, y como dijimos, como el radio, como B es muy grande y la diferencia entre estas esferas es muy pequeña, entonces el radio es aproximadamente A, que es aproximadamente B. Todo esto lo estamos llevando al límite más grande, ¿no? Entonces esto es posible, es una aproximación que nosotros podemos hacer. Y si sustituimos todo esto en la capacitancia que acabamos de encontrar, lo que esperaríamos es encontrar la capacitancia que ya conocemos de dos planos paralelos.
Y al sustituir el valor del área, que es 4pi por el radio al cuadrado, entonces nos queda justo la forma de la capacitancia que nosotros conocíamos para el caso de los planos paralelos. A por epsilon 0 sobre la distancia que separa los planos, S. Entonces esta sería una forma de comprobar que lo que acabamos de hacer para calcular la capacitancia de estos dos cascarones esféricos es correcta.